Bien, vamos entonces en esta mañana a tratar un tema que es, yo diría, muy importante, de los temas bien importantes en la palabra del Señor, es el que hoy vamos a tratar. Y Pablo lo explica de esa manera, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, ¿verdad? Las que están en los cielos y las que están en la tierra. Por eso entonces el tema que hoy vamos a tratar con la ayuda del Señor, le hemos colocado como título el poder de una promesa. ¿Cómo es? El poder de una promesa. Pero para entender el poder de esta promesa, entonces vamos a, así de una manera breve, a dar un repaso a lo que son las dispensaciones. Pero antes que todo, qué bueno en esta mañana preguntarnos qué es una dispensación y cuántas dispensaciones, ¿qué dice? Son, ¿cierto? O existen. ¿Cuántas dispensaciones existen? Entonces, para eso tenemos por aquí una ayudita que yo creo que nos va a servir para explicar un poquito lo que son las dispensaciones. Entonces, ¿qué es una dispensación y cuántas son? Bueno, a mí me enseñaron desde muy niño, porque yo tengo 48 años en el Evangelio. O sea que 48 años en el Evangelio y desde que me bauticé, fiel a Dios hasta el día de hoy. En integridad he caminado delante de Dios y amo mucho este camino. Amo mucho al Señor, me lo enseñaron a amar desde muy niño, me enseñaron a amar la iglesia, me enseñaron a respetar la iglesia y por eso entonces yo trato al máximo de respetarlos a ustedes. Entonces a mí me enseñaron desde muy niño a que uno antes del culto, yo creo que lo vamos a construir, en estos días vamos a construir la imagen, donde está el equipo de imágenes. Antes del culto, mire, este tiene que ser el eslogan de la iglesia en la unión. Antes del culto, yo hablo con Dios. Durante el culto, Dios habla conmigo. Y después del culto, yo hablo con mis hermanos. ¿Está bien, hermanos? Gloria a Dios. ¿Sí está bien o no está bien? Es lo que tiene que suceder, ¿cierto? Pero si usted ve a unos hermanos ahí hablando entre ellos, exhórtenlos. Y si son ancianos, ¿cuánto más? Dígale, hermanos, que usted tiene que darme ejemplo. Si se enoja, ¿cierto? Ya después del culto, entonces ahora sí, hagan la tertulia. Llámenlo y hablen, conversen, pero durante el culto hay que respetar a Dios. Hay que respetar el culto que es para el Señor. No importa quién lo esté dirigiendo. Si son Dorcas, jóvenes, el pastor, la junta local, no importa, pero hay que tener ese orden. Hay que tener ese orden. Entonces, para que ustedes se lo grabe, antes del culto, ¿qué? Yo hablo con Dios. En el culto, Dios habla conmigo. Entonces, por usted estar hablando allá, se distrae y no escucha lo que Dios le quiere decir. Entonces, no se distraiga. Entonces, y después del culto, usted ya habla con sus hermanos. ¿Estamos bien o no? Y si hay hermanos por ahí hablando, como dijo alguien, denúncielos. ¿Sí o no? Dígale al pastor una vez termine el culto, a los diáconos, hermanos, esos hermanos no me dejaban oír por estar entre ellos cuchicheando allá. Entonces, con mucho gusto les estaremos llamando la atención. Porque dentro de la Biblia, si hay algo que Pablo exhortó duro, era a aquellas mujeres que llegaban borrachas a Corintio
a sabotear el culto. ¿Y qué les dijo Pablo? Por eso les dijo, la mujer aprendan allá en su casa con sus maridos, pero en la congregación callen. Pero era por el desorden que estaban haciendo, no porque hay una discriminación en la Biblia para la mujer, no existe, pero sí era por el desorden. Entonces, quizás no sean mujeres, sean hombres, y quizás no vengan borrachos, porque son gente fiel, ¿cierto?, al Señor, pero si vienen es con ganas de desordenar el culto, entonces no lo vamos a permitir. Vamos a ponerle cuidado a esa parte, ¿verdad, hermanos? Si algo no entienden, después del culto me siento con ustedes y los escucho. Y si hay algo que ustedes creen que saben más que el que está predicando acá, pues la Biblia también dice que el que sabe mucho, hágase como que no sabe nada. Hágase simple, ¿verdad? Para que llegue una vez, algún día a saber las cosas como son. Amén, hermanos. Eso es un consejo, no los estoy regañando. Es un consejo práctico. Amén, bendito sea el Señor. Pero esto trae mucha bendición a la iglesia, de verdad, porque a la final el dueño del culto se va a agradar de lo que hagamos en este orden, ¿cierto? Gloria a Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Llámese quien se llame, así sea la hermana Vela, con todo respeto, hermana Vela, que tiene... ¿Cuántos años lleva la hermana Vela en el Evangelio? ¿40 y qué? 45, imagínense. Es un ejemplo de mujer, la hermana Dora, y bueno, todos mis diáconos que son un ejemplo, y los ancianos que son prudentes, que respetan. Esos son unos ejemplos para todos nosotros, ¿cierto? Dios bendiga mucho a nuestros ancianos. Los que no se portan sabiamente son viejos, como dijo alguien por ahí, cuchos. La palabra era, me dijeron el otro día que es que cucho, me dijo la hija, ¿cómo así? Entonces, que pasan los años, pero hay que aprender, hay que ser más sabio, ¿verdad? El poder de una promesa. Entonces, vamos a hablar qué es una dispensación y cuántas son, ¿sí? ¿Qué es una dispensación? Mire, una dispensación es un método de interpretación de la historia que divide la obra y los propósitos de Dios hacia la humanidad, ¿sí? Gloria a Dios. Quiero leerlo lo más despacio posible para que podamos tomarlo bien. Es un método de interpretación de la historia, en este caso bíblica, ¿cierto?, que divide la obra y los propósitos de Dios hacia la humanidad en la Biblia, en diferentes periodos de tiempo. Generalmente se reconocen o se identifican 7 dispensaciones en la Biblia, 7. De allí que cada oportunidad de Dios se constituye en una dispensación, en un ciclo de tiempo de acuerdo a sus aspiraciones, sus propósitos específicos dentro de ese periodo. Eso es una dispensación. Ahora, cuando hablamos entonces de las dispensaciones, decíamos que son 7. Vamos a la siguiente imagen. Son 7 dispensaciones, miren. Vamos a mirar cuáles son esas dispensaciones. La inocencia, todos. La inocencia, la conciencia, el gobierno humano. ¿Qué más? La promesa, la ley, la gracia y también el reino. Usted no ha mirado que por ahí andan unas personas con un maletín bajo el brazo o acá colgado, terciado, por muchas casas, y ellos dicen que el Antiguo Testamento es ley. Y como muchos hermanos, pues hay veces les gusta oír todo lo que llega a la casa y escucharlos a todos, entonces terminan también pensando lo mismo, que todo el Antiguo Testamento es ley. Y entonces ellos incomodan, como a un hermano le dijeron en una ocasión, le dijeron, no, es que usted no tiene por qué diezmar. Entonces el hermano le dijo, vea,
Al fin y al cabo, yo diezmo de lo que me gano, de lo que Dios me bendice y me gano. Pero yo prefiero diezmar que estar vendiendo libros. Entonces cuando le dijo así, o estar vendiendo revistas, se extrañaron, ¿verdad? Entonces, todo lo que está en el Antiguo Testamento no es ley. Mire, aquí observamos que existen en el Antiguo Testamento alrededor de 5 dispensaciones, ¿sí? 5 dispensaciones. Vamos a mirarlas, vamos a hacer, Alejandro, el ejercicio ahí, no, la anterior, exacto, eso. Vamos a hacer un poquito el ejercicio sobre cada una de las dispensaciones. La primera es la dispensación de la inocencia, ¿cierto? ¿Desde cuándo duró la dispensación de la inocencia? Duró desde la creación del hombre hasta su caída. ¿Cómo termina la dispensación de la inocencia? Termina con la expulsión del hombre del huerto. Esa es la primera dispensación. El hombre era inocente. La Biblia dice que andaba desnudo y no se avergonzaba, ¿cierto? Era inocente. Ese era el estado que Dios creó al hombre. Mire que es muy diciente también cuando una persona nace, ¿cierto? Un bebé nace y es inocente, ¿sí o no? Ya él se corrompe es cuando crece. ¿Por causa de quién? De los mismos adultos. Se corrompe. Entonces ya él aprende a decir malas palabras, aprende a todo lo malo. Entonces Dios creó al hombre inocente. Esa primera dispensación entonces va desde la creación hasta la expulsión del huerto. La segunda dispensación es la dispensación de la conciencia, ¿sí? Ya cuando el hombre le falla a Dios, ahora es consciente. Y ese estado de conciencia entonces lo lleva a fabricarse unos delantales de higuera, ¿sí? Lo lleva a cubrirse, ya es consciente. Esa dispensación de la conciencia, entonces, desde la caída en pecado del hombre, va hasta el diluvio, ¿sí? Bueno, vamos a ir, no nos vamos a detener mucho en estas dispensaciones. Luego entonces tenemos la dispensación de el gobierno humano. Bueno, esta dispensación de la conciencia aproximadamente, las fechas en la Biblia nunca se toman precisas, sino en un rasgo de aproximación. Entonces se habla de que aproximadamente duró 1550 años la dispensación de la conciencia. Luego viene entonces la dispensación del gobierno humano, desde que el hombre sale del arca, y termina esa dispensación en la confusión de lenguas, allá en la Torre de Babel. Allí terminó la dispensación del gobierno humano. Tuvo una duración aproximada de 450 años. 450 años. Luego entonces viene la dispensación de la promesa, ¿cierto? La dispensación de la promesa, esa promesa hecha a Abraham. Comienza entonces desde prácticamente la confusión de las lenguas, o en el momento en que Dios llama a Abraham, más bien desde el momento en que Dios llama a Abraham hasta el juicio que les vino en Egipto, ¿verdad? Porque acuérdense que Abraham descendió a Egipto y eso entonces da como resultado después la esclavitud y todas aquellas cosas. Luego entonces viene ahora sí la dispensación de la ley, que es la quinta dispensación, la dispensación de la ley. La dispensación de la ley podemos decir que comienza en el Sinaí, en el monte Sinaí, que ahí fue donde Dios le da a Moisés la tabla de los 10 mandamientos, y de esos 10 mandamientos también derogaron una cantidad de leyes, de normas, ¿sí? Ahora, esa dispensación de la ley terminó en el Calvario, terminó allá en la cruz.
Dice la Biblia que Él tomó el acta y los decretos que eran contrarios a nosotros y los enclavó allá en la cruz del Calvario, ¿verdad? Luego entonces viene después de esa dispensación de la ley, la gracia, ¿sí? La gracia, la dispensación de la gracia, que es la sexta dispensación. Y luego entonces viene lo que es esa dispensación de la gracia, bueno, podemos decir comienza con el sacrificio de Cristo y termina en el levantamiento de la iglesia, ¿sí? En el rapto de la iglesia. Luego viene lo que es la dispensación del milenio, ¿sí? Del reinado milenial. Como su nombre lo indica, son 1000 años, ¿sí? 1000 años. Ahora, ¿qué observamos en todas estas dispensaciones o periodos de tiempo? Que la dispensación más larga, de más años que ha tenido el nombre hasta el día de hoy, es la dispensación de la gracia. Una dispensación con más de 2000 años, ¿verdad? Una dispensación con más de 2000 años. La dispensación de la gracia. Ahora, entonces, siempre la polémica se ha presentado en el sentido de lo que es la ley y la gracia, ¿cierto? Porque hay quienes dicen, no, es que la ley no hay que cumplirla. Y hay otros que quizás dicen, sí, sí hay que cumplirla. Entonces, ¿cómo conciliamos eso? ¿Sí o no? La Biblia dice, porque el fin de la ley es Cristo. Amén. Yo estoy de acuerdo con ese pensamiento. El fin de la ley es Cristo. Pablo dice, luego entonces la ley fue mala. No porque la ley sea mala, porque Pablo mismo lo defiende. Digo pues entonces, ¿la ley es mala? Él mismo aclara y dice, de ninguna manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ley se introdujo para el conocimiento del pecado. Porque yo no supiera que es adulterio si la Biblia o la ley no dijera no adulterarás. Y citando ese ejemplo. Entonces, la ley no fue mala, la ley fue buena, sino que la ley cumplió su propósito. ¿Cuál fue el propósito de la ley? Pues hacer que el ser humano fuera consciente de su pecado. Pero la ley no se introdujo para arreglar un problema. No, porque la ley no arregla nada. La ley solamente se introdujo como la plomada de un albañil. ¿Qué hace un albañil? Bueno, yo no sé si por acá, si usan plomada, bueno, hermano Duber, como hay cosas que cambian, ¿cierto? Ya por ejemplo, en estos días ellos estaban ahí, ¿cómo era que se llamaba eso? Revocando, ¿es que se llama? ¿Ustedes le llaman revocar? Revocar, ¿no? Entonces, en el valle le llamamos repellar. Y dice hermano, no, acá es revocar. Ah, bueno, pero es lo mismo. Entonces, dice el hermano que sí se usa plomada también. Entonces, la plomada, por ejemplo, si un albañil toma la plomada, ¿qué función cumple la plomada? ¿Qué función cumple? La función de señalar, ¿cierto? O indicar dónde está la imperfección de la pared. Pero la plomada no arregla el problema, ¿cierto? Ahí le toca al maestro, cuando son esas construcciones que son, digamos, bien exigentes, no les permiten entregar paredes que sean torcidas, tienen que estar derechas. Yo participé de una obra muy grande de la construcción de un barrio en la ciudad de Cali, estaba pequeñito, para los 12 años y ya trabajaba llevando bugues y todo eso. Y vi más de una vez a los maestros tumbar paredes porque los ingenieros o contrastistas no se las recibían. Al poner la plomada o el cobal, daba que estaban imperfectas, tenían que tumbarlas.
Eso es bueno, ¿cierto? Hay veces la exigencia no gusta, pero la exigencia es buena. ¿Qué dicen ustedes? Por eso yo digo, hermano, si uno se va a poner a trabajar en algo, hágalo bien. Porque si usted dice, yo soy constructor y yo le doy para que me construya una casa y me la construye toda torcida, la plancha ya cayéndose y todo, y me va a venir a cobrar, pues hombre, es difícil que le paguen, ¿cierto? Entonces, por eso, porque hay veces somos aprendices de todo, pero maestros de nada. Y tenemos que perfeccionarnos en lo que hacemos para que quede bien hecho. Entonces la plomada no arregla el problema, solamente lo indica. Así mismo fue la ley. La ley no arregló el problema del pecado. La ley lo único que hizo fue indicar dónde estaba el problema. Ahora, la Biblia también dice que la ley fue nuestro ayo. ¿Para qué? ¿Para qué fue nuestro ayo? Para llevarnos a Cristo. Entonces la ley no es mala. La ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, ¿sí? Para llevarnos a Cristo. Ahora entonces, la ley se introduce para ese fin. Un pueblo que sale de la tierra de Egipto, un pueblo que tiene que enfrentarse al desierto, digámoslo como lo dice la Biblia, ¿cierto? ¿Cuántos salieron de Egipto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Alrededor de cuántos? De 600,000, ¿cierto? Y dice además, sin contar ¿quién? Las mujeres y los niños. Y en toda congregación hay más mujeres que hombres. Y si hablamos de los niños, hay más niños que mujeres y de hombres. Se iban a enfrentar a un desierto. No habían letrinas, no habían baños. Y por eso entonces derogó de los 10 mandamientos las leyes de sanidad. Por eso usted observa allí que no le permitían comer el chanchito, el caribajito que le dicen por acá, dijo el hermano Álvaro, el caribajito. No lo permitían comer. No permitían comer alimentos que fueran a irritar el organismo de los que empezaban la peregrinación por el desierto. O sea, no imagínense ustedes todo el mundo con daño de estómago, buscando los baños, buscando las letrinas. Entonces Dios es muy sabio, inspira a Moisés para que haga una derogación de leyes. Pero hay gente que hasta el día de hoy dice que no come cerdo porque la Biblia lo prohíbe. No, la Biblia no lo prohíbe. Lo que lo prohibía era la ley. Amén. Una vez evangelizando un adventista a una persona por allá en el Cauca, estaba evangelizándolo y era bien pobre. Y me decía, es que yo guardo el sábado estrictamente y usted guarda el sábado. Sí, yo guardo la ley. Entonces le dije, pero ¿usted la guarda toda o apenas lo que le conviene? Me dijo, no, pues todo. Le dije, bueno, entonces le voy a hacer estas preguntas. Y él tenía un platonadito de puros pescaditos de esos, no sé cómo le llaman aquí, que son barbaditos, pero son sin escama. Bueno, por allá le decimos, ¿cómo es que? Barbudo le decimos por allá. Bueno, no sé cómo le llaman por acá, pero era ese pescadito así, barbadito y sin escama. Entonces le dije, por ejemplo, ese platoncito de pescados que usted tiene ahí, ¿usted qué va a hacer con ellos? No, pues comérmelo. Le dije, usted no se los puede comer. Entonces me dijo, ¿por qué? Le dije, porque la ley te manda a que no lo puedes comer. Me dijo, ¿cómo así? Le dije, sí, es que por eso no podemos vivir por ley. Nosotros vivimos es por la gracia de Dios. Me dijo, entonces, ¿cómo es eso? Le dije, claro, usted por la ley no puede guardar ciertos mandamientos y desistir de otros o renunciar a otros. Usted tenía que guardarlo todo cuando usted se quiere justificar por la ley. Es en ese sentido de palabras, cuando el hombre se quiere justificar por la ley. Por eso Pablo dijo que ningún ser humano se puede justificar
por la ley. Ningún ser humano. ¿Sabe más bien qué resultó los 10 mandamientos? Resultó más vale como en una cárcel para los que querían justificarse a través de ellos. Por eso entonces vino Cristo, ¿sí? Por eso vino Cristo, porque Cristo nos libertó de lo que fue la esclavitud de la ley. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Amén, gloria a Dios. Pero entonces vivimos, bueno, hay un poquito que dejemos claro, hay un poco despejado lo que es la parte de la ley, ¿cierto? Entonces la ley no es mala, la ley es buena. Pero la ley no es para el que vive por gracia. La ley es para el que quiere vivir y justificarse bajo ella, bajo la ley. Entonces, dijo Pablo que si nos sometemos a la ley, pues muy voluntariamente lo estamos haciendo, ¿cierto? Pero no la necesitamos o no necesitamos esta ley del antiguo pacto. Ahora, allí emerge una dispensación que es una de las dispensaciones más trascendentes para todo cristiano, y es la dispensación de la promesa, ¿sí? La dispensación de la promesa. Esa dispensación de la promesa, bueno, algunos dicen que duró 500 años, otros hablan que duró 430 años, 450. Ahora le leo un texto donde la Biblia se dice cuánto duró esa dispensación. Ahora, la dispensación de la promesa fue una dispensación que trasciende. No fue una dispensación que se quedó únicamente allí y que muere con la ley, no. La dispensación de la promesa, yo diría que da un salto por encima a la dispensación de la ley. Esa dispensación de la promesa da un salto por arriba y se encuentra entonces en la dispensación de la gracia y hacen una conexión. Por eso Pablo lo estaba explicando así. Pablo estaba explicando qué fue lo que sucedió de reunir todas las cosas, ¿cierto? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó entonces con la ley? La ley tuvo su propósito. ¿Para quién se dio la ley? Se dio para el pueblo de Israel, se dio para los judíos, se dio para ellos. Ya les expliqué en razón de qué se da la dispensación de la ley. Ahora, ya entonces la promesa da como un salto para encontrarse con la dispensación de la gracia. La promesa y la gracia no son opuestas, se complementan. Y es allí donde dice la Biblia entonces que lo que se venía diciendo era sombra de lo que iba a suceder. Era sombra de lo que iba a suceder. Ahora entonces, ¿cómo comienza la dispensación de la promesa? ¿Cómo comienza? Comienza con Abraham, ¿cierto? Abraham, así, Abraham, porque primero era Abraham, ¿cierto? Comienza con Abraham, ¿sí? ¿Quién era Abraham? ¿Quién era? Un cristiano de los más de consagrado, fiel, todo. No, era un pagano, sí, era un pagano. ¿Sabe quién eran los dioses de Abraham? Los ídolos. Eran los ídolos de allá de la tierra de Ur de los Caldeos. Pero mire que Dios llama a Abraham, Dios lo llama. Y obviamente él no siguió siendo pagano.
Porque hay algunos que Dios llama y siguen siendo paganos y siguen siendo inconversos. Pero no, Abraham, Dios lo llamó y se convirtió al Dios vivo y verdadero. ¿Qué quiere decir con eso? Que él entonces deja a un lado los dioses de sus padres y comienza a seguir al Dios vivo y verdadero. Entonces, mire, Dios le da a Abraham unas promesas, ¿cierto? Y esas promesas que le da a Abraham, por eso se llama la dispensación de la promesa, le da a Abraham promesas y también le da herencia. Entonces, empieza con las promesas que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12:3. Voy a ver si de pronto nos ayudan. Ellos son muy ágiles para buscar ahí en la Biblia, gracias al Señor. Empieza allí en Génesis 12:3. Ahora pues, 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 13, por favor, 14 al 15. Génesis 13, 14 al 15. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y ¿qué? Al occidente. Verso número 15. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Amén. Ahora, Génesis 17, 7 y 8. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti. ¿En qué? En sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Siguiente. Y te daré a ti, a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Amén. Entonces Dios le promete a Abraham bendecirlo. Dios le promete a Abraham prosperarlo. Dios le promete a Abraham hacer de él una gran nación. Pero también Dios le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. ¿Qué sucede con la dispensación de la promesa? Yo diría, la dispensación de la promesa sufre una prueba cuando Abraham, en vez de confiar en Dios y de esperarse donde Dios le había dicho que se esperara, Abraham lo que hizo fue descender a Egipto. Y ya sabemos todos los problemas que hubo allá, ¿cierto? Cómo Faraón se enamora de la esposa de él, por poco le cuesta la vida. Ese descender a Egipto lo que demostró fue falta de seguridad en las promesas de Dios. Eso es como cuando uno tiene una prueba espiritualmente y lo primero que se le viene a la cabeza es irse para el mundo. Y Abraham entonces desciende a Egipto en un acto de incredulidad. Por eso entonces vino de parte del Señor luego que la recriminación y el castigo por el pueblo de Israel. Sufren la esclavitud en Israel. Pero mire, aunque se vuelven esclavos, y la verdad que las esperanzas que tenían solamente eran las que Dios les había dado, porque de otra manera el interés de los egipcios no era liberarlos, era mantenerlos como esclavos siempre o para siempre. Pero Dios les había dicho que iba a hacer de ellos una gran nación.
Dios les había dicho que en Abraham eran benditos y iban a ser benditos todas las naciones, comenzando desde ellos. Y una persona que Dios le promete que va a ser muy bendecido y todo, y resulta que ahora es esclavo, ¿cómo pasaría los días en la mente de esos israelitas allá como esclavos? Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que ellos esperaron y dijeron: Dios nos lo ha dicho y sus promesas son fieles y son verdaderas y se van a cumplir. Hasta que Dios mandó a un Moisés y los liberó de la tierra de esclavitud. Pero mire, después de que pasan el desierto, ¿cuánto se demoró su peregrinación por el desierto? 40 años. 40 años. Luego entonces de esos 40 años se cumple nuevamente las promesas de Dios y entran a la tierra prometida, a Canaán. Bendito sea el Señor. Entonces, por eso le digo que la dispensación de la promesa, aunque se organiza de esta manera para hacer como un estudio cronológico, pero la dispensación de la promesa no se quedó allí. La dispensación de la promesa, entonces, ¿qué hizo? Trasciende. Ahora entonces, mire que el pueblo se encuentra con el Sinaí en su peregrinación por el desierto, ¿cierto? Se encuentra con el Sinaí. Vienen las leyes, vienen las normas, pero la promesa continuó con ellos. Ahora, esa promesa que continuó con el pueblo de Israel, dice Pablo aquí, qué hermoso este texto, de reunir todas las cosas en Cristo. Porque es que a Abraham le dijo el Señor: en tu simiente. No le dijo en tus simientes, sino en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. O sea que si en esta mañana aquí hay un pueblo bendecido por Dios, es por la simiente. Y esa simiente es Cristo. ¿Cuánto le damos un aplauso fuerte al Señor? Aleluya. Esa simiente es Cristo. Entonces, mire, el poder de la promesa no se quedó en la ley, trascendió. Bendito sea el Señor. Entonces, al pasar el tiempo, nos damos cuenta que el Antiguo Testamento no todo lo que haya es ley. Y que al mismo tiempo, cuando nosotros tomamos un pasaje de la promesa, tampoco es porque nosotros estamos cometiendo o estamos sometiéndonos a la ley. Lo estamos haciendo es bajo la promesa. ¿Por qué creemos que hoy somos salvos? Por la promesa que Dios le hizo a Abraham. Por eso entonces la Biblia explica, y yo quisiera que lo pudiésemos leer en esta mañana. La Biblia explica qué significa: los que tienen fe son hijos de Abraham. Porque eso lo dice en Gálatas 3:7, ¿cierto? Vamos a leerlo textualmente. Gloria a Dios. Gálatas 3:7. Gloria a Dios. Vamos a leerlo textualmente. Mire: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Se acuerda usted de un pasaje de la Biblia donde el Señor tuvo como cierto encontronazo con unos judíos? ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Bueno, voy a recordar algo del pasaje. Resulta que ellos se
confrontaron con Jesús y ellos entonces están diciéndole al Señor: nosotros hijos de Abraham somos, porque eran judíos, pero ¿usted quién es? Y el Señor entonces le dice a ellos: no se jacten diciendo que son hijos de Abraham, porque es que Dios puede levantar hasta de las mismas piedras hijos de Abraham. Amén, bendito sea el Señor. Obviamente ellos lo estaban diciendo por su genealogía, porque son descendientes de los patriarcas, humanamente hablando. Pero el Señor lo estaba mencionando a los creyentes, a nosotros, porque nosotros nos hacemos hijos de Abraham mediante a la fe. Amén, bendito sea el Señor. ¿Cuál fe? La que dice la Biblia que se reunió en Cristo Jesús en la dispensación de los tiempos. Amén, porque Cristo Jesús es la simiente en la cual son benditas todas las naciones bajo el cielo. ¿Cuánto le damos un aplauso fuerte a Jesús en esta mañana? Aleluya. Entonces mire, aquí Pablo presenta una familia espiritual a diferencia de una familia física. Es decir, una familia que comparte la fe y no el linaje, ¿verdad? Porque aquí ninguno de nosotros somos judíos. No, nosotros ninguno somos judíos. Hay unos que quieren hacerse judíos, pero eso es otra cosa, ¿cierto? Otro cuento. Pero nosotros ninguno somos judíos. Usted no le da pena decir: yo soy colombiano y qué, ¿cierto? Soy unitense con mucho orgullo. Amén, bendito sea el Señor. Entonces, no compartimos el linaje, pero sí compartimos la fe. Amén, bendito sea el Señor. Entonces, obviamente Abraham tenía descendientes literales, es decir, físicos. ¿Quiénes fueron ellos? A través de Isaac, a través de Jacob, y de ahí vinieron las 12 tribus de Israel, también constituido como el pueblo de Dios. Sin embargo, entonces muchos en Israel no siguieron a Dios como debían. Por otra parte, hubo algunos gentiles en la familia de Israel, no solamente ahora en el Antiguo Testamento. Si usted va a la genealogía de San Mateo 1, usted se encuentra que ahí está Rahab y también se encuentra Ruth, ¿sí? Que eran consideradas gentiles, pero hacen parte del árbol genealógico. Entonces fueron adoptadas como familia de Israel. Ahora, ya hablando en el Nuevo Testamento, muchos gentiles son injertados, eso lo dice la Biblia, ¿cierto? En el árbol de Israel, gracias a su fe en Jesús. Romanos capítulo 11, el verso 17 al verso número 20. Bueno, dejémoslo allí para que ustedes lo lean en casa. Entonces, en todo el Nuevo Testamento observamos que el hecho de ser descendientes físicos de Abraham, aunque culturalmente importante, no tiene importancia para la eternidad. Pero cuando Juan el Bautista predicaba, a los judíos les advirtió: y no penséis decir dentro de vosotros, Juan el Bautista, ¿cierto? No penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. San Mateo 3:9. Entonces, lo que Juan quiere decir que es que lo más importante es el linaje espiritual, más que el linaje físico, ¿sí? Lo más importante es el linaje espiritual. En San Juan 8:32, ¿qué dice el Señor? Y Jesús está hablando con los judíos, con los israelitas,
¿Y qué les dice el Señor? Mire, el Señor les dice, yo creo que ese texto lo conocemos todos, ¿verdad? ¿Qué dice en San Juan 8:32? ¿Y conoceréis qué? A ver todos. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Y les está hablando a los israelitas, a los judíos, a los descendientes de Abraham. Y ellos le dicen al Señor, pero es que nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero el Señor, ¿qué les dice? El que hace pecado es esclavo del pecado. Pero también les dice, pero conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, por eso en Cristo se reúne todo, en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, si hay un pueblo en esta mañana que le debe de creer a Dios, es este pueblo, es esta iglesia. Amén, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que hacemos aquí en la iglesia lo hacemos como hijos, y también lo hacemos en fe. ¿Sí me escucharon? Lo hacemos como hijos y también lo hacemos en fe. Bendito sea el Señor, lo hacemos en fe. Entonces, si el Señor nos ha libertado, si el Señor nos ha dado grandísimas promesas, entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos algo de lo que está escrito antes de la ley? Antes de la ley, ¿qué pasa? Estamos nosotros cumpliendo no la ley, sino las promesas. Cuando ya se instituye entonces en Israel, entonces Moisés lo que hace es constituir el diezmo y constituir otras cosas que venían ofreciéndose desde la ley, para que sea como el sostenimiento de los levitas. Ahora, cuando nosotros cumplimos algo que está en la promesa, nosotros no lo cumplimos para el hombre, nosotros lo cumplimos para Dios. Entonces es triste escuchar a algún cristiano que dice o se deja increpar por algún pensamiento por ahí, que le digan, usted le lleva los diezmos al pastor, porque es que yo aquí no le recibo diezmos a nadie, ¿cierto? Y a mí me enseñaron desde muy niño que uno no le diezma al pastor. A mí me enseñaron que uno le diezma es a Dios. Pero ¿por qué le diezma a Dios? Porque quizás se va a condenar, porque quizás desde acá el pastor les dice, le va a llover juicio si no diezman. No, lo primero que hay en un corazón que diezma es gratitud. Es gratitud. Es más, hasta yo le digo a los hermanos, si usted va a diezmar por miedo, no diezme. Usted diezme por gratitud o en gratitud a Dios, porque antes de que usted tuviera ese diezmo en la mano, Dios le dio cuánto. Entonces, en gratitud a eso nosotros diezmamos, no por miedo. No por miedo. Es más, nosotros como pastores ni cuenta nos damos quién diezma. Dígaselo a las personas que le increpan a usted allá afuera. Nosotros ni siquiera nos damos cuenta quién diezma, ¿verdad? Porque aquí no existen sobres. No estaría mal, pero no existen sobres. Cuando yo era supervisor, entonces los pastores se me reunieron y me dijeron, pastor, venga, fírmeme una carta para llevar sobres a la iglesia y decirle a los hermanos que de aquí en adelante tienen que poner su nombre, el número de cédula y todo eso. Y como pues en algún momento el consistorio consideró que era necesario, aunque ya después se dieron cuenta que no, entonces pues a mí me tocaba como sujeto a la norma darle esas cartas. Pero yo nunca lo hice en la congregación donde era pastor. ¿Sabe por qué? Porque yo decía, eso no garantiza, o eso no es una presión para que la gente sea fiel, si es por eso. Porque el que es fiel es fiel.
Amén, así nadie lo esté viendo y nadie se dé cuenta. Es que yo parto de allí, la fidelidad es esa, el compromiso con Dios. Pero el que no es fiel, vea, si le pongan una escopeta aquí, porque no ha entendido, ¿cierto? No ha entendido. ¿Y sabe qué pasa? Entonces cuando nosotros cumplimos, por ejemplo, cuando nosotros diezmamos, cuando nosotros entregamos una primicia, cuando nosotros hacemos un voto, no lo hacemos por la ley, lo hacemos por la promesa. Amén, lo hacemos en promesa. Y las promesas de Dios son fieles y verdaderas, pero lo hacemos por fe. Tampoco es que aquí en la iglesia se le diga, vea, traiga 1000 que mañana va a tener 2000. No, nosotros diezmamos de lo que ya Dios nos dio. Si hay gratitud en nosotros, depositamos nuestros diezmos, ¿verdad? Por eso tenemos un lugar que se llama alfolí, para que allí depositemos los diezmos. ¿Qué pasa en el momento cuando yo me reúno con la persona encargada de las finanzas de la iglesia para abrir ese alfolí? Lo primero que hacemos es orar y decirle al Señor: Señor, te damos gracias por esa persona que ha depositado sus diezmos. Gracias, mi Dios, y tu bendición esté presente en todo lo que emprenda. Si aún es un inconverso, Señor, usted es el primer paso que este inconverso está dando, y un día va a entender lo demás. Y confiamos y oramos. Y luego que oramos, entonces la hermana empieza a hacer las cuentas. Esto es lo que se va para ofrenda misionera, esto es lo que se va para sostenimiento de obreros en lugares donde no hay lo suficiente, esto es lo que se va para obra social, esto es lo que se va, y todo eso. Y ya cuando acaba de hacer todos los descuentos, ahora sí me dice: pastor, esto es lo que le corresponde a usted. Qué bonito, ¿verdad? Y usted cree que el pastor está mirando y dice: uy, pero allá se quedó más. No, porque entonces eso sería mirar con unos ojos de ambición. Ahí sí estaríamos nosotros fallándole a lo que dice la palabra del Señor. Pero ¿sabe qué pasa? Por eso es que la economía de la iglesia, la economía de cada persona que diezma, que da una primicia, un voto, esa economía tiene que ser cada día más abundante. Gloria a Dios, aleluya. No por el interés que hacemos las cosas, sino porque ya Dios nos lo ha dado, y en bendición nosotros queremos agradecerle a Dios por todas las cosas que hace, ¿verdad? ¿Cuánto le damos un aplauso fuerte a Jesús en esta mañana? Aleluya, aleluya. Entonces, el poder de la promesa es un poder que se cumple. Y yo le diría, las promesas de Dios no fueron para ese tiempo nomás, son para este tiempo también. Y es verdad que la salvación es lo más importante. Yo sí creo eso. La salvación es lo más importante. ¿Cuántos creemos en esta mañana así? La salvación es lo más importante. Pero también con la salvación Dios nos permite disfrutar de otras abundantes bendiciones. Amén. Ahora dígame usted, antes de conocer al Señor, ¿usted vestía así? Claro, como está ahí donde de pispa, dicen por allá en el baño. ¿Usted cree que uno se iba a poner una corbata? Nunca. Mire, aquí hay hermanos que creo que antes, cuando de llegar al Señor, vestían hasta bien andrajosos, ¿cierto? Con pantalones. Bueno, ahora los más caros son los pantalones rotos, pero en ese tiempo no. En ese tiempo sí era porque no había más. Amén. Pero ¿cómo Dios los tiene viviendo? Yo antes de conocer al Señor, yo vestía de una manera nefasta. Cuando me convertí al Señor, yo me acuerdo que una hermana, una líder de Dorcas, me regaló una corbata, y esa corbata era de lana. ¿Sí las han visto? Y yo era feliz con mi corbata de lana para todo lado. Porque yo dije: no, es que qué bendición, mire. Dios empezó a cambiarme mi aspecto, y aparte de eso también empezó a cambiarme mi forma de vestir, porque me encontré con Él.
Amén, me encontré con Él, gloria al Señor. Y luego entonces no fue solamente esa corbata, ya Dios me empezó a dar ropita acorde, porque yo decía, bueno, yo por acá puedo vestirme con esta ropa, pero es que para el culto yo quiero como tener ropita mejor. Y yo le decía al Señor, Señor, bendígame una mejor ropita. No, yo no voy a ir a mostrársela a los hermanos, pero es que yo quiero presentarme delante de usted así bien organizadito y testificar de dónde usted me tiene o a dónde usted me tiene. Bendito sea el Señor. ¿Quién lo hizo? Es que aquí nos obligan a hacerlo. Hermano, vea, yo les pido un favor. Una persona que venga a la iglesia, usted no la esté obligando a vestirse de esta o de tal o de cual manera. Si usted lo hace es porque usted lo obligaron a cambiar. O sea que usted no tuvo un encuentro con el Espíritu Santo. Porque es que, hermano, uno viste de la manera en que uno viste hasta que uno se encuentra con el que murió en la cruz del Calvario. Amén. Y la obra de cambio no la hace el hombre aquí. ¿Sí o no, hermanos? No la hace el hombre aquí. Gloria a Dios. La hace es el Señor. Les voy a invitar que se coloquen sobre sus pies. Vamos a invocar el nombre del Señor.